Bueno, Reina, como te expliqué en un inicio, acá tenemos lo del cálculo de las reacciones, la cual empleamos las tres fórmulas del procedimiento estático, que es la sumatoria de momentos igual a cero, sumatoria de fuerza igual a cero, ¿sí? Tanto en X como en Y. Se procede a calcular las reacciones. Luego de eso viene la parte de equilibrio interno de barras, ¿sí? Entonces, cada una de las barras le vamos a calcular las fuerzas faltantes, ¿sí? Para ver que estas estén en equilibrio. Ya luego de haber hecho ese proceso de equilibrio que te expliqué en los audios, procedemos a sacar los cortes, ¿sí? Esa parte de acá eran cortes. Y comienza más o menos desde acá, ¿sí? Cortes. Se sacaron los cortes, ¿sí? Listo. Y con esos cortes, vamos a obtener unas ecuaciones de momento, ¿sí? Para cada uno de los tramos. Y con esas ecuaciones de momento vamos a nosotros a determinar los giros y los desplazamientos, ¿sí? Y sabemos que según el segundo teorema de Castigliano de área-momento, no de Castigliano, perdón. El segundo teorema de área-momento nos dice que el giro en cualquier punto determinado va a ser igual al tau de B, al tau de la posición de origen a la posición de llegada, ¿sí? Entonces, eso dividido entre la longitud entre esas dos secciones, ¿sí? Entonces se procede, se agarra como primer punto el punto C, ¿sí? Entonces vamos a calcular el giro ahí. Sacamos el tau, ¿sí? Sacamos la derivada del tau multiplicado por el x', ¿sí? El x', en el diagrama de momentos que está acá más adelante, el x' ubícalo más o menos, mira, acá está el punto C, entonces ubícalo, eso es un centroide, ¿sí? Ubícalo más o menos a casi la mitad de esa sección, ¿sí? Listo. Entonces ese centroide va a ser igual a la integral, ¿sí? del momento hallado multiplicado por una x, ¿sí? Todo dentro de la integral. Y eso vive entre la integral, ¿sí? Entonces, mira, se va a agarrar, integrar esto con los límites superiores e inferiores. El superior va a ser el punto de partida, que es 0. El inferior va a ser 0 y el superior va a ser 5, 6, que va a ser el de llegada, ¿sí? Entonces calculas. Este de acá viene a ser este de acá, o sea, la integral, o sea, el momento multiplicado por x, y a eso se le saca la integral, ¿sí? Y se procede, ¿listo? Y eso nos va a dar un valor de tau, ¿sí? Y sabemos que la longitud de esa barra es de 5.6 metros. Dividiendo ese valor nos da el valor real de lo que viene a ser el giro, ¿sí? Ya con ese giro, si nos da negativo es horario, si nos da positivo es antihorario. Entonces, continuando con el orden de ideas, ahora aplicamos el primer teorema. El primer teorema dice que la diferencia entre el giro de llegada y el giro de partida va a ser igual a la integral lo mismo, la integral del momento en esa sección. Entonces se calcula el momento, ¿sí? De B a C. Tenemos esa ecuación, se calcula el momento, queda el mismo valor de acá arriba, no sé si lo alcanzas a ver, 0.440671, el mismo acá, ¿sí? Porque es la misma sección, solo que aquí vamos a despejar es el giro en B, porque es lo que me interesa hallar. Entonces despejamos el giro en B, ¿sí? Y como ya tenemos el 2079.5, ese viene a ser el giro en C que hallamos anteriormente de 2079. Espera, que estoy grabando un video. Espera. Entonces, ya después de despejar eso, sacamos el giro. Y como puedes ver, ese valor nos va a dar negativo, lo que hace que ese giro en ese punto, esa posición, sea horario, ¿sí? Continuando con el orden de idea, aplicamos la misma metodología para cada uno de los puntos, ¿sí? Pam. Este de acá, entre A y B, como sabes que entre A y B hay dos cortes, ¿sí? Entonces el momento entre A y B va a ser igual a la sumatoria de las integrales del primer corte y el segundo corte ¿sí? Entonces sacas este valor, nuevamente vamos a hallar A, porque ya el B lo hallamos anteriormente, y B va a pasar acá con signo negativo, ¿sí? Va a pasar al otro lado negativo y permanece así, ¿sí? Entonces se saca el giro en A, decimos que es antihorario porque nos dio positivo. Lo mismo en D, antihorario porque nos dio positivo, ¿sí? Y así con cada uno de los giros. Se dibuja el diagrama de momento y cortante
¿sí? Y a continuación vamos a hallar lo que es los desplazamientos, ¿sí? Con estos giros que hallamos anteriormente, yo lo hice más adelante, pero bueno, no importa, se calcula o se estima una elástica aproximada, ¿sí? Ya después de eso procedemos a calcular entonces ahora sí los desplazamientos. El desplazamiento va a ser igual a un F' más el tau respectivo, ¿sí? Entonces calculamos y nos dice que si el tau de B respecto a A es positivo, pasa por debajo del punto, ¿sí? ¿Qué incidencia tiene de que pase por debajo del punto? O sea, cuando digo el punto, hago alusión de una tangente, ¿sí? Acá en esto, pero acá abajo en ese punto es el, espera, me acuerdo, ese punto viene a ser el AB, ¿sí? El AB viene a ser este de acá, chavapi, este de acá, ¿sí? Entonces te imaginas una tangente que pasa por el lado derecho de esa barrita, ¿sí? Y si este valor de tau, a ver, ¿dónde está? Si el valor de tau nos da negativo, pasa por encima del punto, pero si nos da negativo, pasa por debajo del punto. O sea, que si pasa por debajo lo sumamos y si pasa por arriba lo restamos. Eso es lo que quiere decir prácticamente. Entonces procedemos a hallar el F1, que va a ser el giro multiplicado por la longitud de la sección, ¿sí? Y pues anteriormente ya hemos hallado el tau, ¿sí? Pero aquí lo volvemos a hallar otra vez. Que el tau viene a ser, es una cuestión de centroides. Acá arriba, eso es un triángulo, ¿no? Entonces el primero va a ser igual a la altura del triángulo multiplicado por la base de ese triángulo, que es de 1.8, ¿sí? Porque las secciones son simétricas, ¿sí? Eso más el centroide que hay hasta el punto de llegada. El punto de llegada es B, ¿sí? Entonces el punto de llegada es B, entonces sería 0.6, que es una tercera parte de la longitud de 1.8, ¿sí? Más 1.8, que es la longitud que me hace falta para poder llegar a este punto de acá, ¿ve? Sí, ese punto de acá. Sí, pero, ay, tenía lápiz y no lo usé. Bueno, a este puntico de acá, ¿sí? Al punto B. Entonces esa sería la longitud completica de aquí hasta acá, ¿sí ves? Y entonces se hace lo mismo para cada uno, ¿sí? Entonces, como puedes ver, tendríamos entonces para el siguiente triángulo, que es este de acá, ¿sí? Esa figura se descompone en dos porque es un trapecio, y para trabajar un trapecio queda más complicado. Entonces procedo a primero hacer este triángulo de acá, que sería la diferencia entre 4,5, que es la llegada del momento acá, y 13,49, ¿sí? Eso nos va a quedar un valor de, ya te digo, un valor de esto de 8.99, este valorcito que está acá, ¿sí? Entonces, ese 8.99 lo multiplicamos por la longitud del triángulo, que es 1.8, y lo dividimos en 2, ¿sí? Ahora, esto acá, espere y quito el lápiz y lo amplifico un poco más. Este triángulo de acá va a estar, el centro de gravedad de ese triángulo va a estar más o menos así, donde esto corresponde a una tercera parte y esto corresponde a 2/3 partes, ¿sí? Perdóname los matachos. Pero sí, bueno, más o menos así para que tengas una idea, ¿sí? Entonces, como te venía diciendo, se calculan lo de los centroides. Primero, esto acá, el primer término para entendernos es el área. El segundo término viene el área, sí, el primer término completo. Todo esto acá es el área multiplicado por el centroide. El centroide es la distancia que hay de un punto hasta el centro de gravedad del objeto, ¿no? Entonces, ya con eso, con este valor de acá completo de 46,1376, ahora sí me puedo proceder a calcular lo que es el desplazamiento horizontal en B, ¿sí? O sea que se va a desplazar la barra así en este sentido, ¿sí? O sea, aquí está la barra original y esta sería la barra deflectada, ¿sí? Entonces, se procede a calcular eso. Se calculó y dio este valor de acá, ¿sí? Lo mismo para los demás elementos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los demás elementos? Aquí se pudo calcular como si fuera un triángulo porque era una función lineal, ¿sí? Ya aquí de en adelante van a haber cuadráticas, entonces vamos a emplear ya lo que son los momentos, ¿sí? Por ejemplo acá, mire, por condiciones de frontera o equilibrio, uno sabe que la barrita, para explicarte acá así, a ver, te explico. Tenemos el pórtico y resulta y pasa que según
el teorema dice que esto se va a intentar deflectar así. Y dice que la longitud azul va a ser igual a la roja, no va a haber cambio. Por lo tanto, la deformación que vaya a haber acá en esta línea verde que estoy marcando va a ser la misma que va a haber acá. O sea, lo que se me va a deformar la barra en un sentido va a ser el mismo que en el otro, ¿sí? Entonces, ya con eso puedo decir que la deformación horizontal de E va a ser igual a la de A. Ahora, si recuerdas, hay unas condiciones de apoyo, ¿sí? Por ejemplo, este apoyo se llama apoyo de segundo orden o apoyo, ¿sí? Bueno, no me acuerdo el nombre en específico, pero es de segundo orden. O sea, que ese segundo orden permite el giro, el giro son articulados y no permite el desplazamiento. O sea, que esto no se puede desplazar ni en X ni en Y, ¿sí? Entonces esto podemos decir que el desplazamiento en ese punto es 0, tanto el vertical como el horizontal, ¿sí? Y en BD, como en D hay otro apoyo, pero este apoyo sí permite el desplazamiento horizontal, más no el vertical, entonces el vertical de D va a ser 0, ¿sí? Porque hay una fuerza que está impidiendo que ese apoyo se mueva de esa manera. Entonces vamos a calcular el de D, ¿sí? El de D va a tener en cuenta el desplazamiento de... O sea, ya muestro acá, mire, resulta y pasa que tenemos el pórtico, ¿sí? Este va a ser D, ¿sí? Entonces en D sucede algo, y es que esa barra va a tender a deformarse, ¿sí? Se va a tender a deformarse, pero hay que tener en cuenta el desplazamiento que ya se ejerció sobre la barrita, ¿sí? Para poder calcular ese desplazamiento total, ¿no? Entonces, decimos que el desplazamiento de D va a ser igual al desplazamiento de D que se calculó anteriormente, más el F2, ¿sí? Que ya sabemos cómo calcular, lo que es el giro por la longitud, ¿sí? Y el respectivo tau, perdón, eso es una suma, todo es suma. Entonces el tau se calcula con los momentos, ¿sí? Entonces el tau se calcula con los momentos, pero en esa barra no hay diagrama de momentos porque no hay fuerzas aplicadas de forma horizontal, ¿sí? De forma axial. Entonces, como no hay momentos, el tau de CD va a ser 0. Entonces, operando, tenemos que el desplazamiento horizontal va a depender solamente de F2, perdón, y de lo que es esto, el desplazamiento anterior, que toda la tabla. Entonces, lo mismo, ya aquí ya se empieza a trabajar lo mismo. ¿Qué pasó acá? Resulta y pasa que el sentido del que uno trabaja es este es el de E, ¿sí? Entonces, el centroide que yo necesito es el de aquí hasta acá, ¿sí? Pero, como vas a tener es el opuesto, esto trabajo el momento de manera diferente. Entonces, voy a decir que o sea, lo mismo que aplicamos anteriormente, pero ya para el tau. O sea, vamos a sacar la integral del momento en E, lo vamos a multiplicar por otra, la integral de momento de E, pero aquí el momento va a estar multiplicando a una X, ¿sí? Y vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos al inicio para los giros, ¿sí? Y se obtiene el tau, ¿sí? Ya con eso hallamos F3 nos dio negativo, entonces eso lo va a restar y por ende el desplazamiento vertical va a ser negativo, lo que significa que va a ir hacia arriba. Si era este valor positivo, va a ir hacia abajo, ¿sí? Ahora, se calculó la elástica, entonces el de doble integración es simplemente agarrar el momento, integrarlo una vez, integrarlo dos veces y obtener unos coeficientes. Con esos coeficientes se realiza y se saca lo que viene a ser lo mismo, los giros y los desplazamientos. Ya después de tener esos coeficientes simplemente dice listo, yo quiero hallar un ejemplo acá. Yo quiero hallar mi giro a una longitud de 2 metros, ¿sí? Entonces en X reemplazas el 2 y obtienes el giro en esa posición, ¿sí? Pero como sabemos que A mide 1.8, ¿sí? 1.8 por 2, que viene a ser 3.6, lo podemos reemplazar y hallamos tanto el giro que está en A al inicio y el giro que estaría en B llegando, ¿sí? Entonces eso es lo que básicamente consiste el método. Y sin importar el método que se emplee, los valores deben ser iguales, ¿sí? Porque están, ¿cómo te digo? Están ligados a las mismas variables de carga, a la misma geometría de la estructura, ¿sí?